Y bueno, eso, que es un orgullo para nosotras y para la empresa estar aquí hablando de esto, de participando de la cultura murciana y de la cultura en general. Así que, otra vez, muchas gracias, Eli. Bueno, para las personas que no nos ubiquen mucho, nosotras trabajamos en Arquitasa, que es una empresa que se dedica a la valoración de bienes inmuebles. Nuestro equipo técnico, los arquitectos que trabajan con nosotras, se encargan de valorar cuál es el precio, por decirlo de alguna forma, pues de viviendas, de locales comerciales y a veces incluso de otras cosas que no son bienes inmuebles, como marcas, patentes, etcétera. ¿Esto para qué lo hacemos? Pues la gente lo suele necesitar cuando hay que pedir una hipoteca, cuando hay que repartir una herencia, ¿no? Cuando por algún motivo necesitamos valorar el patrimonio que tenemos. Pero bueno, más allá de a qué nos dedicamos en el día a día, nuestro papel como empresa en el mundo pensamos que también tiene que ser aportar algo positivo. Nosotras que nos dedicamos a valorar sabemos muy bien qué es el valor que devolvemos a la sociedad a través de nuestro trabajo. Y no solo a través de nuestro trabajo, sino a través de nuestros canales de comunicación, de la labor que hacemos de difusión y divulgación de nuestro sector o de los sectores que están conectados con el nuestro. Por eso participamos en este tipo de eventos o patrocinamos proyectos que nos parecen interesantes o le dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo a nuestro blog o a nuestras redes sociales porque pensamos que es importante que todas las personas tengan acceso a este conocimiento que nosotros tenemos como empresa, más allá del servicio que prestamos. Y, por supuesto, esto es algo que nos aplicamos en el día a día a la hora del trato que tenemos como compañeros, con nuestros clientes y todo esto que es tan importante. Pero bueno, entrando ya un poco directamente a qué es lo que estamos haciendo aquí, vamos a, en primer lugar, pues a lo que os contábamos de explicar un poco cuánto puede costar o cuánto puede valer algunas de las mansiones o de los castillos más importantes de ciertos villanos, pero bueno, sobre todo también a pasárnoslo bien, porque es viernes por la tarde, estamos todos cansados de trabajar y creemos que también una forma de difusión y divulgación pues tiene que ser entretenida y tiene que ser algo que dé gusto escucharlo, al fin y al cabo. Entonces, bueno, vamos a empezar contándoos un poco en qué consisten los criterios de valoración que utilizan nuestros técnicos y los técnicos de todas las empresas no homologadas por el Banco de España y luego vamos a meternos ahí en materia a ver cada uno de los inmuebles de estos villanos, a ver pues cuánto nos costaría. En este sentido, muchas gracias, Sara, por la charla que has dado antes, porque es que estábamos viéndola y comentábamos lo conectada que está con lo que nosotros con lo que nosotras llevamos preparado, así como las estructuras muy grandes, manifestar los deseos de poder, la megalomanía y todo eso a través de los espacios arquitectónicos, así que genial porque tienen mucha continuidad la una con la otra. Y nada, eso, vamos a empezar contando un poco pues qué criterios son los que utilizamos para valorar los inmuebles. Vale, pues respecto a eso, nuestros arquitectos, cuando tasan un inmueble, tienen en cuenta unos criterios que son muy parecidos a los que utilizaríamos cualquiera de nosotros cuando vamos a buscar una casa. De hecho, la mayoría de ellos son filtros de búsqueda en portales como Idealista o Fotocasa. Entre ellos se encuentra la antigüedad, la superficie, el entorno, la tipología, las calidades, la conservación. Pero todos nosotros, como sociedad de tasación, tenemos en cuenta todo esto para darle valor a un inmueble. Sin embargo, si como individuos buscamos una vivienda, priorizamos unas características respecto a otras. Por ejemplo, si somos un estudiante de Erasmus que se acaba de mudar a Murcia, seguramente busquemos un piso que esté cerca de la universidad, cerca de las tascas, que tenga un gran salón donde reunirnos con nuestros compañeros y a lo mejor, si somos estudiantes, pues no tengamos un gran presupuesto y tengamos que renunciar a cosas como las calidades o que nuestro piso sea nuevo. Y estos criterios los podemos aplicar también a nuestros villanos. Si en vez de ser un estudiante fuéramos, no sé, la reina de corazones, seguramente nos decantaríamos por un inmueble algo particular,
con unas características muy especiales y concretas. No sé, se me ocurre un foso lleno de sangre, unas infraestructuras con forma de corazón, un amplio jardín donde jugar al cricket. ¿Cuánto puede costar el castillo de la Reina de Corazones? Pues ya os digo yo que bastante, porque como bien decía mi compañera, los villanos suelen tener cierta tendencia a la opulencia y a la megalomanía. Y eso es lo que vamos a ver en esta charla. Ahora os voy a mostrar unos cuantos ejemplos de esta tendencia a las construcciones enormes, como por ejemplo castillos isabelinos. Este es el que vemos en Cruella de Vil, Hell Hall, el cual es patrimonio nacional. También tenemos inmuebles increíbles, como la Casa de los Baños del Viaje de Chihiro, o espectaculares mansiones sureñas, como las que encontramos en Django desencadenado. Todas estas guaridas tienen en común que son muy caras, y no es nada de extrañar si tenemos en cuenta que el mal suele guardar una estrecha relación con el poder. Y claro, no te conviertes en un villano famoso si no tienes un presupuesto suculento. Claro, porque yo puedo ser muy malo y pegarle un chicle en la cerradura a mi vecino, pero con eso no me hago famoso. Tengo que sembrar el caos y la destrucción mundial. Y en eso coinciden todos los villanos de los que vamos a hablar ahora. Vamos a tasar 4 inmuebles de 4 conocidos villanos. Empezaremos por el castillo del conde Drácula, seguiremos con el apartamento del Duende Verde, después continuaremos con la mansión del señor Vance y terminaremos con las minas de Moria. Así que empezamos con nuestra presentación. Bueno, el conde Drácula todos lo tenemos en mente porque yo creo que es uno de los personajes que más se ha manifestado en películas, en series, o sea, en cada libro, en cada serie donde hay vampiros, pues suele haber un Drácula. Pero Drácula es un personaje que ha evolucionado desde que nació el personaje real que se llama Vlad Tepes, allá por el siglo XIV, hasta la idea que nosotros tenemos ahora mismo de un vampiro llamado Drácula, de tal forma que prácticamente no tiene nada que ver lo que nosotros conocemos ahora con lo que fue en su momento. Pues al castillo de Drácula le ha pasado exactamente lo mismo. Si nosotros ahora mismo nos ponemos a pensar en el castillo de Drácula, pues seguramente se nos viene a la mente la inmensidad de Castlevania o de la adaptación de Coppola, en fin, inmuebles que realmente no se parecen al castillo histórico que es el castillo de Bran, que está en Rumanía. Y como nosotras somos muy profesionales, no nos hemos contentado con poner una foto del castillo de Bran, sino que hemos mandado a uno de nuestros tasadores allí a que haga la visita al inmueble in situ. Este es Tomás, le habría gustado estar aquí, pero por circunstancias de la vida pues no se puede. Y bueno, como podéis ver en la foto, este castillo sigue siendo un castillo bastante impresionante, ¿no?, en términos de conservación, de antigüedad, pero ni mucho menos es el tipo de castillo que vemos en las películas. Y vamos a entrar ahora vamos a meter la directa, para tasar cualquier tipo de inmueble. En Arquitasa nos basamos en 4 metodologías de tasación que vienen recogidas en lo que vendríamos a llamar la Biblia de los tasadores y de las tasadoras, que es la normativa ECO. Esos 4 métodos de tasación son el método de comparación, en el que cogemos el inmueble que queremos tasar y lo cotejamos con otro tipo de inmuebles; el método de coste, en el que intentamos calcular cuánto costaría volver a levantar ese edificio; el método de actualización de rentas, que es calcular qué renta podemos obtener a partir de la explotación del inmueble; y el cuarto, el método residual. En este caso, como este castillo es único y no tenemos con qué compararlo, utilizaríamos el método de coste. En el método de coste nos vamos a fijar en 2 cosas: el valor del suelo y el valor del vuelo. El valor del suelo es calcular cuánto nos cuesta la parcela sin que el inmueble esté construido. Aquí va a ser muy importante
revisar la planificación urbanística, porque, como podéis imaginar, no es lo mismo una parcela urbanizable que una parcela no urbanizable. En Murcia lo sabemos muy bien, porque ¿quién no conoce a alguien que tiene una parcela en La Huerta, en Monteagudo, cerca del Malecón, y no puede construir porque, gracias a Dios, es terreno protegido? Pues aquí pasaría lo mismo, tendríamos que evaluar ¿Alguna apreciación? ¿No? Bueno, pues la verdad que me interesa bastante saber el porqué, luego podemos hablarlo, la verdad. No me esperaba yo esta intervención. Bueno, independientemente de la valoración que acabamos de hacer, hay que fijarse en la calificación urbanística del suelo para saber cuánto vale. Además de eso, ya una vez que entramos a valorar lo que llamaríamos el vuelo, que es la construcción, tenemos que, lo que os decía antes, calcular cuánto costaría volver a hacer este inmueble. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que esto, por ser muy antiguo, vale más o vale menos? Por ejemplo, el señor que estaba en desacuerdo conmigo. Efectivamente, pues ha respondido con mucho criterio, porque este hombre algo sabe, ¿verdad? Tiene pinta de que maneja. Bueno, pues efectivamente, los técnicos tienen que valorar cuánto nos costaría reunir los materiales que se utilizaron en su momento para volver a levantar este edificio. Tienen que calcular cuánto nos costarían las técnicas de construcción, la mano de obra. Y si nosotros tuviéramos que volver a hacer este castillo en la actualidad, pues nos costaría incalculable, porque además yo creo que es que no existe gente ahora mismo profesionales que puedan reproducir las técnicas de construcción, o desde luego sería muy, muy, muy difícil encontrarlos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, podríamos decir, según nuestros técnicos tasadores que han estado ahí visitando el inmueble, que se tasaría por unos 60 millones de euros. No está nada mal, asequible para cualquier bolsillo. Y ahora pues vamos a pasar al siguiente inmueble. Porque si acabamos de hablar de uno de los villanos más terroríficos, vamos a hablar ahora de uno de los villanos con mayor músculo económico, el Duende Verde. También conocido como Norman Osborn, es el dueño de Industrias Oscorp, una empresa dedicada a la fabricación de armas de tecnología punta. Y como todos sabemos, la industria armamentística es bastante rentable, lo que le ha permitido a Norman comprarse un apartamento en una de las zonas más caras del mundo. Concretamente, en todo el centro de Manhattan, con vistas al Empire State Building y al edificio Chrysler. Además, este apartamento, al menos el que aparece en las primeras películas de Spider-Man, tiene unos techos de más de 5 metros, unos ventanales impresionantes, una chimenea en el salón. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que seguramente tenga suelo radiante y una Alexa en cada habitación. La forma en la que vamos a valorar este inmueble, como bien ha comentado antes mi compañera Olaya, las metodologías que empleamos, vamos a utilizar el método de comparación. Este es el más habitual cuando tasamos una vivienda. En este caso, hemos encontrado bastantes inmuebles comparables en Manhattan. Como hemos dicho, es una zona muy cara. Aquí podéis ver que la mayoría están entre los 35 y los 50 millones de dólares. Todos son inmuebles muy lujosos, con una ubicación similar, pero lo que no tienen son habitaciones secretas donde guardar el arsenal susurrante de nuestro villano, lo cual es una característica añadida y consideramos que incrementa el valor de nuestra vivienda. Por tanto, nuestros expertos tasadores han considerado que este apartamento hoy en día tendría un valor de 53 millones de euros.
Impresionante también porque si comparamos el castillo de Drácula con el apartamento del Duende Verde, o sea, se diferencian en unos 7 millones. ¿Qué es lo que hace que haya tanta similitud? Pues que el inmueble está en una de las zonas más caras del mundo, además pues de, por supuesto, las características. Y ahora vamos a hablar de uno de los villanos pues más queridos de la historia de la televisión, la verdad, el señor Burns, que es el dueño de la central nuclear de Springfield y el jefe de Homer Simpson. La mansión en la que vive el señor Burns pues tiene unas 200 habitaciones que según nuestros cálculos equivaldrían a unos 4.800 metros cuadrados de superficie útil y además tendría conexión con la central nuclear, tendría una biblioteca privada dentro del inmueble, un montón de obras de arte, el único billete de $1 trillón que existe en el mundo. Vamos, estamos hablando de un patrimonio importante. Además de esto, nuestros tasadores tendrían que tener en cuenta los jardines que rodean la parcela, que también son muy extensos, y al igual que en las películas de James Bond, la instalación de domótica para que el señor Burns pueda hacer desaparecer a cualquier persona que no le interesa, haciendo abrir la trampilla que le lleva al foso con los perros. Para tasar este inmueble, al igual que el anterior, utilizaríamos el método de coste, pero el método de comparación. Pero hay una diferencia y es que en Springfield no vamos a encontrar mansiones similares a la del señor Burns. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tendríamos que irnos a otra zona a buscar inmuebles comparables o testigos, que los llamamos en el lenguaje profesional. Por ejemplo, en Beverly Hills, mansiones como la que aparece en El Príncipe de Bel-Air, con Will Smith. En estos casos tendríamos que hacer una cosa que llamamos homogeneización, ¿no? Porque por muy grande que sea la mansión del señor Burns, no es lo mismo tener una mansión en Springfield que tener una mansión en California, por aquello del sol y la playa y todo eso. Son cosas que también tenemos que tener en cuenta. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta nuestros tasadores es la presencia de una central nuclear. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que la central nuclear va a aumentar el valor del inmueble o lo va a bajar? Por aquí me dicen que bajar. Vamos a hacer una dinámica. Que levante la mano quien piensa que lo baja. Muy bien. Que levante la mano quien piensa que lo sube. Pues esto es muy gracioso porque preparando la presentación salió esa circunstancia. ¿Qué pasa? Que los tasadores no tienen en cuenta para valorar cuál es la casuística del propietario o de la persona que vive en el inmueble. Valoran las condiciones objetivas y objetivamente vivir cerca de una central nuclear, hombre, pues no es deseable, porque aquello de que el riesgo de que te explote en cualquier momento, de que de repente te salga un tercer brazo, pues eso implicaría una depreciación del inmueble. Y bueno, un poco para resumir, como no hemos encontrado en la realidad solo hemos encontrado un inmueble comparable a la mansión del señor Burns en la ficción, que es nada más y nada menos que la Casa Blanca, que tiene unas 135 habitaciones, unos 5.500 metros cuadrados y unos 35 cuartos de baño. Basándonos un poco en esto, podemos estimar que la mansión del señor Burns, en caso de existir, valdría unos 80 millones de euros. También está bien. Y por último... Bueno, sí, mi compañero Olaya acaba de hablar de uno de los villanos más queridos, o al menos uno que casi todos nosotros hemos invitado a comer al salón de nuestra casa alguna vez. Ahora vamos a hablar de uno de los villanos más odiados, el Barlog, el propietario de las minas de Moria. Y también el responsable de que yo cayera en una depresión al creer que Gandalf había muerto. Esta criatura terrorífica tendría la nuda propiedad de las minas, de las cuales los enanos serían los usufructuarios.
estos términos son los empleados por el derecho inmobiliario, pero bueno, cuando hacemos una valoración tenemos que tener en cuenta que esto no ha sido siempre así. Hay un momento en el que los enanos son los usufructuarios, pero después el Barlog se cansa de ellos y recupera el pleno dominio de las minas de Moria y acepta a los orcos como ocupas. Por tanto, estas minas no tendrían el mismo valor cuando los enanos estaban sacando rendimiento de la explotación a cuando se llenaron de orcos. Nosotros vamos a tener en cuenta cuando estaban en su mejor momento, porque ya que hacemos una tasación la hacemos a lo grande. El caso de las minas sería lo que en el mundo de las tasaciones conocemos como un inmueble ligado a una explotación económica. Al igual que sucedía con el castillo de Drácula, es muy difícil encontrar inmuebles comparables para hacerlo por el método de comparación. Entonces tenemos que utilizar otras metodologías. En este caso combinamos varias y tenemos en cuenta el valor del suelo, el valor del vuelo y el rendimiento de esta explotación. Respecto al suelo, pues qué decir que son 83 kilómetros bajo las montañas de suelo industrial minero. Y bueno, el vuelo, a ver, los enanos son bastante famosos por ser muy meticulosos con sus técnicas constructivas y son bastante difíciles de reproducir sin ellos. Y respecto a la producción, pues, a ver, el rendimiento yo creo que es incalculable. Es el único lugar del mundo donde producimos mitril. Para quien no lo sepáis, es el material con el que se hizo la cota de malla que los enanos regalaron a Bilbo Bolsón. Entonces, si tenemos en cuenta todo esto, que es que son unas características muy únicas, nos encontramos con que este inmueble es el más caro de los que hemos tasado esta noche, llegando a la friolera de 100 millones de euros. Y con él vamos a acabar esta charla, que esperamos que os haya gustado. Y nada, no sé si tenéis alguna duda o si mi compañera Olaya quiere añadir algo. Bueno, a nosotras, así por un poco de curiosidad empírica, nos gustaría saber... Ah, sí, es verdad. ¿Cuál os ha gustado más? Claro, si tuvierais que ser un villano y elegir una guarida, pues ¿con cuál os quedaríais? Que esto era difícil así de plantearlo, pero como ya tenemos la cosa de levantar la mano, a ver, ¿quién se quedaría con el castillo de Drácula? Nadie quería, solo tú, Olaya. Olaya quería el castillo de Drácula. Pensaba que esto era una tasación, no una subasta. Por ahí hay que enseñar el castillo de Drácula. Vale. Compite contigo. Bueno, ¿quién se queda con el apartamento del Duende Verde? Nos gusta Manhattan, ¿eh? A ver, es que la ubicación hace mucho. Sí, sí. La mansión del señor Valls. Aunque nos cueste los resúmenes. ¿Compraríais también la central? Ya para beneficiaros de todo lo que... Bueno, y por último, ¿quién se quiere meter ahí a negociar con el Barlog? Unos valientes. Sí. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde. Para nosotras ha sido un placer y la verdad que nos lo hemos pasado muy bien preparando y dando esta charla. De nuevo, muchísimas gracias al festival por habernos acogido y si nadie tiene ninguna pregunta más, hemos terminado.